Hola, soy el pastor Eli Arias y esta es la presentación de mi tarea del nivel número 5, donde trataremos temas como los derechos legales de los demonios, principios claves para hacer la liberación, el autoliberarse, el principio de no invadir territorios ajenos, y estaremos estudiando el cuestionario, las preguntas para hacer una liberación. Comenzamos. Los derechos legales de los demonios. Quiero antes dar una definición de lo que es un derecho legal en lo jurídico. Los derechos legales son conjuntos de preceptos que un Estado o gobierno establece para reconocer derechos a sus habitantes, también para limitarlos e imponerles obligaciones a través de decretos. La palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice que nosotros estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, y Él nos dio juntamente perdón de todos los pecados, anulando, escucha bien, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! Como primera medida, hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios para que Él nos guíe y nos dirija cómo quitarle los derechos legales a los demonios para ministrar una liberación. Dios muestra qué demonio puede estar ejerciendo influencia o qué demonio se cree con derecho legal para tomar la vida de una persona y no querer salir. Por eso hay que averiguar y hay que preguntar por qué medio entró este o estos demonios. Para eso recalcamos el uso del cuestionario que veremos más adelante. Sepan todos, los demonios no quieren salir de la persona. Llevan tanto tiempo viviendo con ellas y la persona se vuelve un instrumento preferido de ellos que ellos a la verdad no quieren salir y se resisten a salir. Cuando se está ministrando liberación y hay un demonio que pone resistencia para no salir, y si se lleva un tiempo en esta administración, es mejor que se haga una pausa y tomarse el tiempo para averiguar la forma como entró y por qué se niega a salir. Puede ser por un pacto, por un trabajo de brujería, pero es bueno tomarnos el tiempo para saber por qué no quiere salir, por qué se cree con derecho legal para no salir. La administración se debe hacer con calma, no se debe caer en afanes. Esto es una recomendación y es necesario tenerla en cuenta. No se trata aquí de una carrera, se trata de que la persona a la que le estamos ministrando liberación sea totalmente libre, y esto pues implica la inversión de un tiempo. Así de que nos vamos a encontrar, por las experiencias del pastor Roger Muñoz, vamos a encontrarnos con demonios que no van a querer salir, van a querer burlarse, quedarse ahí agazapados. Por eso es importante hacer, después de una administración, un escaneo espiritual, por ponerle un nombre, para saber si quedó algo ahí adentro, porque los demonios no van a querer salir. Es mejor que la persona en la cual hay resistencia para ser libre, que esta persona vaya y arregle alguna cuenta pendiente. Si es de que pedir perdón, que vaya y pida perdón y se ponga a cuenta con la persona a la cual ha agraviado, y que después vuelva para poder seguir en la administración. Que se ponga a cuentas también con Dios. Recuerden que hay derechos legales por los cuales los demonios no quieren salir. En liberación no nos enfoquemos tanto en lo que le está pasando a la persona o en lo que el demonio pudiese estar haciendo en ella, sino en la palabra de Dios. Tenemos también como segundo punto 10 principios claves para la liberación. Primero que todo, para hacer una liberación tenemos que prepararnos. Esto es una recomendación aparte de los 10 principios, pero tenemos que prepararnos en lo espiritual, también en lo físico,
porque como decíamos anteriormente, esto puede gastar mucho tiempo. Después de prepararse, a quien se le vaya a practicar liberación, debe ser un verdadero cristiano. Un cristiano que esté dando testimonio, que quiera ese deseo de cambiar y de agradar a Dios. Porque el segundo principio de liberación es que es para los hijos de Dios, para los que han creído en el Señor Jesús, los que han confesado al Señor Jesucristo, están yendo a la iglesia. Por sus frutos estamos reconociendo que quiere un cambio, que quiere de verdad agradar a Dios en todo aspecto. Él califica para ser liberado. También hay que hacerlo donde el Señor Jesús nos envíe. En todo lugar donde nosotros nos paremos, va a haber mucha gente, hablo del pueblo cristiano, que necesita liberación. Otro de los principios para hacer liberación es entrenarnos en esto. Y tenemos un buen maestro y un buen ministerio en la tierra puesto por Dios, que es a través de Cristo Libera, Ministerio Internacional de Liberación y Sanidad, dirigido por el pastor Roger Muñoz, y sobre todo que es gratuito. Aquí no hay excusa para no entrenarse y capacitarse en liberación. Así que es necesario que usted se entrene. Usted no puede salir así a buenas a primeras y ministrar liberación. Hay muchas cosas que usted necesita saber. No importa el tiempo que tenga en el Evangelio, usted se debe entrenar. Y si acepta que necesita entrenamiento, esto es tener humildad. Como quinto punto, autoliberarse. Esto es algo que es necesario aprender y lo haremos en la siguiente lección. Autoliberarse cuando se está bajo ataque. Como sexto principio, conocer hasta dónde llega nuestra autoridad para hacer liberación. Todo hay una jurisdicción. Yo debo saber hasta dónde debo llegar. Y eso lo vamos a estar viendo en las otras conferencias. ¿En dónde puedo yo ministrar liberación? Por más de que yo sea pastor de una iglesia, soy el pastor de la iglesia, pero cuando un hermano me invita a su casa y yo llego a su casa, él es la autoridad en esa casa. Yo soy una autoridad espiritual, pero el hermano que me invitó a su casa, él es el sacerdote y la cabeza de esa casa, y es la autoridad en esa casa. Así nosotros debemos también en liberación conocer hasta dónde llega nuestra autoridad. Un principio muy clave, el séptimo, es no invadir territorios ajenos. No invadir territorios ajenos, que también estaremos hablando en este mismo audio. Y ser pasado por liberación. Si yo voy a ministrar liberación a otros, yo debo haber pasado primero por liberación. No voy a dar lo que no tengo. Voy a dar es lo que tengo, y si estoy libre, eso es lo que voy a dar a los demás. Libertad, liberación. Vamos a hablar también en el punto 9, los derechos legales que hablamos en un principio, conocerlos. ¿Por qué hay demonios que no quieren salir? ¿Por qué? Porque hay algún derecho, se cree con derecho legal sobre la persona. Y el 10º punto, súper esencial. Nada sacamos con entrenarnos, nada sacamos con saber hasta dónde llega nuestra autoridad, nada sacamos con saber los derechos legales si no tenemos santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Requisito esencial, la santidad. Ahora, autoliberarse. Cuando no se tiene a alguien al lado, en el caso mío, a mi esposa que también me ayuda a ministrar, si ella no está, y estamos bajo ataque del enemigo, primero nos debemos defender con la palabra de Dios. Tomemos esa espada del Espíritu que es la palabra. Nos vamos a defender con la palabra de Dios. Por eso es importante andar en santidad, primero que todo, y manejar la palabra de Dios, que ante cualquier embestida del enemigo, poder defendernos con la palabra. Por eso es necesario memorizarla, aprenderla, meditarla de día y de noche. La palabra de Dios. El Salmo 91 es un salmo muy poderoso para autoliberarse. Usted lo puede personalizar. Usted dice, yo estoy morando bajo la sombra del Omnipotente. Lo personaliza y es un salmo de mucho poder.
Si hay un ataque, hay que buscar la causa. Usted se puede ponerse a analizar y que Dios le muestre por qué ha venido esta retaliación o venganza del enemigo. Hay que buscar la causa, las puertas por donde entró. Por ejemplo, un enojo, dijo algo sin pensarlo y ha causado daño. De pronto no ha perdonado algo, alguna ofensa, hiciste algo, pues que otra persona se vio afectada y puede tener algo contra usted. Una mirada inapropiada, sobre todo en los caballeros. Ve una mirada de un caballero casado a una dama que no es su esposa. Una mirada inapropiada, el enemigo puede sacar ventaja en eso. Esto de andar en santidad es muy serio, es andar en santidad porque el enemigo está pendiente de lo que nosotros hacemos para de una vez atacar. Recuerde, no juguemos a ser cristianos porque el diablo no juega a ser diablo. Hay que renunciar, si hay algún pecado, renunciar a ese pecado y con eso nos estamos ministrando autoliberación, reconociendo estas señales y poniéndolas en práctica. Podemos nosotros despojarnos y quitarnos toda acechanza del diablo. Otro punto en esta clase del nivel número 5, no invadir territorios ajenos. Dios nos dio poder y autoridad. Debemos saber que ese poder y esa autoridad viene de Dios. Y ese poder y tener esa autoridad implica una responsabilidad. Recuerden que en lo espiritual pertenecemos a un ejército, somos soldados, decía el apóstol Pablo. Y el soldado bien entrenado y armado es una persona con mucha responsabilidad. Nosotros, pues tenemos, nosotros los que estamos estudiando, aprendiendo, del Pastor Roger, Ministerio Cristo Libera, tenemos la bendición de aprender de las experiencias del Pastor Roger. Y él ha puesto estos conocimientos en forma gratuita por YouTube y por Facebook, por todas partes para que podamos tomar de estas enseñanzas y aprender y no caer en los errores que cayó el Pastor Roger cuando estaba comenzando. Así de que aprovechemos esta enseñanza y no estaremos pasando sustos como los pasó el pastor. Con nuestro nivel de autoridad, en donde tenemos el derecho de hacer las cosas, es sabio conocerlas. Tenemos ese nivel de autoridad, tenemos el derecho para hacer las cosas y de no cometer errores. Como cabeza de hogar, yo tengo la autoridad en mi casa y yo puedo echar fuera a los demonios en mi casa, pero no tengo esa facultad en la casa de otra persona, de un hermano, del vecino. ¿Por qué? Porque en esa casa, ese vecino o ese hermano es autoridad y es cabeza. Hay que buscar un lugar para ministrar liberación que sea neutro, donde hacer esta liberación, por ejemplo, en la iglesia o en otro sitio ajeno a nuestra casa y la casa de la persona a la cual desea ser liberada. Porque los demonios se creen con derecho legal sobre las personas que viven en esa casa y también con las cosas, porque hay demonios territoriales y se creen dueños de todo lo que existe en la casa. El pastor Roger comentaba de una experiencia en la habitación de un hotel. Empezó a sentir ataques. Resulta que en ese hotel cuántas cosas no se pudo haber hecho y en esa cama. ¿Por qué? Porque los demonios quedan ahí. Y su misión es perturbar a todo el que entre a esa casa o a esa habitación o a dormir en esa cama. Se creen los dueños. Así que para ministrar en una casa donde no son cristianos, si nos piden hacerlo y caso de fuerza mayor, lo primero que hay que ministrar es la salvación a esa persona. Para que esa persona califique en la liberación, debe ser una persona cristiana. Así que si en caso extremo tenemos que ir a la casa de una persona porque no se puede mover, está en silla de ruedas, tiene una enfermedad terminal, lo primero es la salvación. Recuerde que para la liberación, la liberación es para las personas cristianas inicialmente. Por eso le enseñamos a la persona sobre el Señor Jesús, sobre Jesucristo. Le enseñamos a orar, le damos discipulado y que se note el interés de esa persona por querer más de Dios. No nos enfoquemos en el demonio, enfoquémonos en la palabra de Dios en una administración
y resaltemos la obra del Señor Jesucristo en la cruz a la hora de hacer liberación. Y ahora vamos a conocer el cuestionario. Como se pueden dar cuenta, los que han manejado el cuestionario, se comienza por el nombre, pues es importante tener este conocimiento porque algunos pudieron haber sido pactados con el nombre de algún, entre comillas, santo. Por ejemplo, en Venezuela hay muchos que se llaman José Gregorio. En otras ciudades, en Colombia, abunda el nombre de Carmen, por la Virgen del Carmen. En México, mucha Guadalupe o Coromoto. Entonces, al saber los nombres completos, podemos ahí estar dándonos cuenta si fue pactada, si se puso el nombre a causa de algún demonio, fue atada a algún santo. Hay que investigar por qué le pusieron ese nombre. También en dónde vive, pues en el sitio donde se vive, en ese territorio también hay mucha influencia de demonios territoriales. Por ejemplo, en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, hay un barrio que se llama el barrio El Carmen. Este barrio es de la mayoría de lo que se hace en este barrio es ventas de repuestos de vehículos, y en cada casa en ese barrio hay una gruta o un altar a la Virgen del Carmen. Hay mucha influencia, es marcada la presencia de este demonio territorial que se apodera de este sitio. Por eso es importante saber cómo se llama el lugar donde se vive y conocer la historia cuando se va a hablar de liberación y guerra espiritual. El saber también cuántas veces se ha casado. Determinamos con esto pues su estabilidad emocional, cómo ha sido su vida matrimonial, si ha sido de fracaso en fracaso. Y sobre todo conocer de acuerdo al número de parejas que haya tenido, sea el hombre o la mujer que califique para administrarle liberación. Vamos a conocer por el número de parejas cuántas transferencias ha tenido de demonios con cada pareja con la que ha tenido ese acercamiento y esa unión. En el cuestionario también se investiga con respecto a la profesión. Esto es para saber porque de acuerdo a las profesiones hay mucha influencia. Por ejemplo, los agentes del orden, la policía, se relaciona con delincuencia, con heridos, con muerte, con armas, con disparos, y esto lo aprovecha el enemigo para tomar control de las personas. Vemos los militares, las personas que han tenido experiencias en cuanto a guerra. Pongo este ejemplo en mi caso. Yo soy oficial retirado del ejército colombiano y me retiré y tuve contacto con muchos compañeros en los cuales tuvieron una experiencia muy fuerte en un encuentro, un enfrentamiento con la guerrilla, y ellos se retiraron y llevan 10, conozco el caso de uno que lleva 10 años bajo tratamiento psiquiátrico porque esto le causó una secuela. Pero lo que no se sabe, lo que ellos no saben o ignoran es que esto es una puerta que se le abrió al enemigo y por su profesión de militar se coló ahí, en ese episodio muy fuerte. También lo que es la violencia en estos trabajos rudos y fuertes y de mucho estrés, como es el de las fuerzas armadas. También los médicos, quienes están relacionados con la muerte, con el dolor, el quebranto, el llanto, las epidemias, contaminaciones. Hemos visto médicos que han necesitado de liberación porque han quedado muy cargados, al igual que las enfermeras, los que trabajan en las morgues, están relacionados con el dolor, manipulación de cuerpos. Esto hay que saber y hay que entender de que son puertas que el enemigo aprovecha para dañar, para destruir una vida. Otra de las preguntas en el cuestionario, saber el tiempo de permanencia en una iglesia. Podemos ver si la persona se la pasa de iglesia en iglesia o al contrario es una persona estable en esa iglesia. Y también si diezma o no diezma. Importantísimo. Recuerden que el Señor Jesucristo en Malaquías capítulo 3 dijo que si llevábamos los diezmos al alfolí, Él iba a reprender al devorador por nosotros. Pero si lo desobedecemos en esto, ese devorador va a querer aprovecharse. Bueno, y hasta aquí la presentación de mi tarea del nivel número 5, esperando que sea de provecho para todo aquel que lo escuche. Bendiciones. Les habló el pastor Elí Arias de la Iglesia
Valle de Veraca, en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Hasta pronto.